nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Usted se va a ir al libro de Jeremías 18. Aleluya. Bendito Jesús. ¿Se paran? ¿Qué fue? Tienen que ir fluyendo con mamá. Aleluya. Porque lo vamos a hacer de esta manera en esta mañana. Cada día el Señor trae una enseñanza diferente, maravillosa a nuestra vida, a nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Él está en la rueda. Ya iniciamos, Franklin. Él está en la rueda. El Señor me dio este tema en esta semana, esta palabra, porque Él está en la rueda. En la rueda del proceso, en la rueda de la dificultad, en la rueda de la prueba, en la rueda del desierto, en medio de la rueda, Él está afanosamente trabajando el barro. Y me inclino ante ti, multitud de errores, me inclino, alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Cántaselo, iglesia, eternamente. El alfarero está en esta casa. El alfarero está en su casa. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente. Impresionantemente, solo ante ti. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, a la altura del libro de Jeremías, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 6, y leemos en el nombre de Jesús. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor y me dijo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y yo te lo voy a traer acá, a este tiempo y ahora. No podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh Elohim. Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh iglesia Elohim. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
el Señor le hablaba al profeta Jeremías muchas veces a través de parábolas, metáforas, y le daba diferentes ejemplos de muchas cosas que él quería mostrarle o enseñarle al pueblo. El profeta Jeremías fue un hombre muy perseguido en su tiempo. Puede leer la historia de Jeremías para que conozca un poco acerca de la vida de este tremendo hombre de Dios. Fue tan perseguido que una vez lo metieron a una cisterna, lo encarcelaron. Aleluya. Fue un hombre muy procesado. Como se le dice, fue el profeta llorón, porque se lamentaba mucho acerca de la situación por la cual estaba atravesando su pueblo, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana. Dios la bendiga. Gloria a Jesús. Y en uno de esos momentos, el Señor habla directamente con Jeremías, su siervo, y le dice: vete a casa del alfarero y allí te voy a hacer escuchar o hacer entender o hacer oír mis palabras. Porque el pueblo de Israel siempre fue y ha sido un pueblo desobediente, pero es el pueblo de Dios. Y hay promesas para nosotros cuando bendecimos al pueblo de Israel. Aleluya. Pero siempre ha sido un pueblo de dura cerviz. El pueblo de Israel en el exilio, mientras estaba en cautiverio, olvidó las leyes del Señor y había que estárselas recordando de tiempo en tiempo cuál era la perfecta y buena voluntad del Señor. Y es en este momento que Dios le dice a Jeremías: vete y desciende. En el lugar donde tú estás bien, tú estás alto, tú te sientes cómodo, pero vete y desciende. Levántate. Hay momentos en los que nosotros estamos muy cómodos y tenemos que accionar y tenemos que movernos. De esa misma manera el Señor le dice al profeta Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, porque en la casa del alfarero hay algo que yo necesito mostrarte. Hay algo que yo necesito que tú entiendas y que tú aprendas. Aleluya. Dice la palabra que él descendió a casa del alfarero y se queda observando lo que está sucediendo en la casa del alfarero. Se encuentra con una escena. No sé si usted ha visto cómo se trabaja el barro, que es a base de mucho esfuerzo para poder lograr la obra que se quiere. Muchas veces se deforma, muchas veces si no se le echa el agua que requiere el barro, entonces se quiebra, y es un proceso donde se deshace el barro y el alfarero tiene que volver de nuevo a hacer su obra. Lo introduce en el torno. El barro necesita fuego, necesita agua, pero sobre todo necesita unas manos que la moldeen. Y eso era lo que quería mostrarle el Señor a Jeremías, para que Jeremías, como enviado de Dios de aquel tiempo, le hablara al pueblo hostil. Y le dice: vete allá, que yo te voy a mostrar algo. Y cuando él desciende, dice que la vasija que estaba haciendo el alfarero se deshizo y empezó a perder su forma en la mano del alfarero. Y el alfarero volvió a hacerla, pero ¿de qué manera? Según a él le pareció hacerla. Si la vasija se echa a perder en la mano del alfarero, ¿usted sabe para qué? Es para que el alfarero termine la obra que inició. Somos muchas veces quebrantados y no entendemos qué está pasando con nosotros. El Señor está diciéndonos: yo estoy formándote, porque yo quiero hacer de ti no lo que a ti te parece, no lo que tú quieras, ni como tú quieras. Yo quiero formarte a mi manera. Yo quiero hacerte a mi forma.
algo importante del Señor. En aquel momento Jeremías descendió a casa de un hombre que tenía un taller de alfarería. Si pasamos esto a nuestra vida, nuestro alfarero se llama Dios y nosotros somos el barro que Él requiere o necesita o anhela trabajar. Algo importante que debemos saber es que el Señor nunca va a dejar una obra a medio terminar. Todo lo que el Señor comienza, Dios lo termina. La Biblia dice que aquel que empezó la buena obra es fiel en completarla. Aquel que inició la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Aquel que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta que se cumpla el propósito. No, pero es que yo me siento bien así, a medio talla. El Señor te dice, es hasta que se cumple el propósito. Con mis manos te doy forma. Con mis manos te desbarato cuando sea necesario. Todas las veces, aunque a ti no te guste, porque yo quiero formar una vasija de honra para mi gloria, dice el Señor. Hay vasijas que se toman más tiempo que otras en ser restauradas. Como le dice el Señor aquí, oh casa de Israel. Israel era una casa rebelde. Y de esa misma forma nosotros también tenemos accionar que a Dios no le agradan. De esa misma manera nosotros también tenemos actitudes que no son completamente del agrado de Dios. Y el Señor dice, oh casa de Israel, oh hombre que no me estás siendo fiel, te debes dejar moldear por mí. Aleluya. Hay unas vasijas que son más dóciles, que mientras más son procesadas van como entendiendo cuál es su proceso y se adaptan a lo que Dios quiere hacer en su vida y dicen, aunque el proceso me está doliendo y me está molestando, yo sé que la obra que va a salir de mí va a ser una obra de excelencia, porque es hasta que se cumple el propósito. Sin embargo, que hay otras vasijas que no se quieren dejar trabajar, aunque saben que necesitan ser cambiadas, ser restauradas. Cuando saben que necesitan que esos aspectos de su vida que no les favorecen, tienen que echarse a un lado. Hay muchas personas que persisten en querer quedarse de esa manera. Aleluya. Hay muchísimas vasijas. Tú ves que muchas como que pasan por los procesos y tú la ves que aunque están quebrantadas, pero se mantienen firmes. Hay otras que desde que tienen una pequeña rotura, desde que tienen una grieta, empiezan a quejarse. Y eso las hace duras, eso endurece su corazón. Pero le voy a decir algo importante. Si la vasija está en la mano del alfarero, si acuden a la casa del alfarero, si se dejan trabajar, el producto que se va a extraer será un producto para la gloria del Señor. Aleluya. Algo que se debe entender es que el alfarero, como dueño y experto en el barro, tiene toda la autoridad, tiene toda la soberanía, tiene toda la legalidad en la materia. O sea, lo que quiere decir aquí es que no es como yo quiera, porque es que yo no sé trabajar el barro. Se supone que aquel que lo hizo es el que sabe cómo es que la vasija debe ir. Entonces tiene toda autoridad. Por eso el Señor le dice, desciende, vete a casa del alfarero. Pasa que muchas veces necesitamos ir a casa del alfarero y nos vamos a otro lugar. Y tratamos de buscar ser restaurados en el lugar equívoco.
Queremos restauración donde Dios no nos ha mandado. Donde Dios te ha dicho, sal de ahí, huye de ahí, vete corriendo, pero yo persisto en ser restaurada en la casa equivocada. Tenga cuidado. A veces no nos gusta asistir a la casa del alfarero para que se mejore nuestra vida, pero ahí es donde tenemos que ir. Lo establece la palabra. Algo que tiene el barro es que el barro es moldeable. Aleluya. Tiene que dejarse trabajar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor, como dueño y experto en la materia, es el que sabe cuál es el proceso que nosotros necesitamos. Unos son muy procesados, muy quemados, y otros no necesitan tanto porque son más obedientes. Pero los que son tercos y cacones, a eso es que se le da más duro. A los que son más cacones, a eso es que Dios los desbarata y los desbarata. Pero señores, ¿qué me está doliendo? No es hasta que se cumple el propósito. Es hasta que yo quiera. Hasta que yo no vea un producto terminado en ti, yo voy a seguirte dando candela. Hasta que yo no vea un producto terminado en ti, tú vas a seguir en la rueda hasta que se complete el propósito. Aleluya. En el principio, la primera vasija de barro que Dios hizo, ¿usted sabe cuál fue? La primera vasija de barro que Dios formó, ¿usted sabe cuál fue? Al hombre. Dios, por su palabra, dijo: sea la luz, sepárense las tinieblas, el abismo, y todo bien. Y luego dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. O sea, esa fue la primera vasija que Dios formó con sus propias manos. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre fue hecha una vasija perfecta. Pero cuando él empezó a desviar su atención, cuando el hombre y la mujer empezaron a escuchar las voces que no debían escuchar, aleluya, y la mujer empezó a gustar de palabras ilusorias, permitieron que sus malas decisiones lo separaran de su creador. Si te desvías, hay problema. Si desenfocas tu mirada o tu vista de donde debe estar, hay problemas. Aleluya. Y ahí hubo un quebrantamiento, ahí hubo una separación entre el creador y su criatura. Aleluya. Pero no obstante a que la relación entre Dios y el hombre se había roto, te tengo buenas noticias. Dios siempre ha visto al hombre y a la mujer como un producto terminado. No estás incompleto. Aunque te sientas incompleto, para los ojos de Dios tú eres un producto terminado. Aleluya. A pesar de que pasamos por el crisol de la prueba, que pasamos por el crisol de las tormentas, de las tempestades, el propósito de Dios es que nos veamos en Él como un producto terminado. Aleluya. Por eso es que el Señor continuamente está trabajando en la rueda. Por eso es que el Señor afanosamente trabaja sobre el barro. Por eso es que el torno de Dios siempre está trabajando. ¿Y qué hace un torno? Un torno da forma. Cuando usted tiene un pedazo de madera, mi papá era ebanista y tornero, y yo veía cómo él ponía el pedazo de madera en el torno y empezaba como con una cuchilla o con algo a sacarle pedazos de madera, pedazos de madera, pedazos de madera a esa tabla cuadrada hasta darle una hermosa forma.
Y yo no entendía por qué había que quitarle tanto y que de un lado la dejaba más flaquita y del otro lado más gordita. Pero cuando él terminaba, el producto era un producto de excelencia. De esa misma manera el Señor trabaja nuestra vida. Nosotros somos el barro, aleluya. Ese barro que Dios quiere trabajar. Que aunque hayan cosas en nuestras vidas que nos duelan, que nos molesta, pero Señor, déjame así, que yo me siento bien así. El Señor te está diciendo, hay una piedrecita en el barro y yo tengo que quitarla. El Señor está diciendo, no, es que esa vasija está desfondada porque está muy rota. Déjame arreglarla. Dice aquí que el Señor volvió a hacer una vasija, ¿con qué? Con la misma materia que tenía, con el mismo barro. No fue que Él sustituyó esa vasija de barro por otra mejor. No fue que Él dijo, déjame tirar esa vasija que no sirve y tomar barro, este barro que está limpio y nuevo y hacer otra. No. Es con la misma vasija rota que Dios hace un producto de excelencia. Es con esa misma vasija que ha sido maltratada. Es con esa misma vasija que tiene tantas situaciones. Cuando llega al taller, entonces el experto dice, yo voy a trabajarla. Porque aunque está quebrada, yo estoy viendo en ella un producto terminado. Aleluya. De ahí la importancia de permanecer en la casa del alfarero y no desviar el enfoque. De no hacer como hicieron Adán y Eva, que desviaron su enfoque, desviaron su atención a Dios, pero aún así Dios continuó con ellos, procesando el barro hasta lograr un producto terminado. Aleluya. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios también se quiebra. Lo voy a volver a repetir. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, aleluya, o la vida espiritual, nuestra relación con Dios se quiebra. Cuando permitimos que las cosas que a Dios no le agradan se introduzcan a nuestra vida, nuestra relación con Dios se quiebra. Aleluya. Al principio nos sentimos bien. Al principio creemos, no, yo puedo con eso. No importa, y es como si fuera nada. Pero con el tiempo, ¿usted sabe qué pasa con la vasija? Empieza a secarse. Empezamos a secarnos. Y no nos vamos dando cuenta que esa vasija que fue creada para un propósito eterno, poco a poco se le va consumiendo el agua. Y necesita ir a la casa del experto para que vuelva a ser remojada. Eso le pasaba a la casa de Israel, que se había olvidado de su Dios, que se había olvidado de su propósito, que no sabía para dónde iba. Era una casa hostil y desobediente. Se le había olvidado de dónde había salido. Era un pueblo que tenía mala memoria. Era un pueblo malagradecido, que aunque sabía que Dios le había dado tantas cosas y lo había bendecido tanto, ese pueblo había olvidado que era una vasija de honra para Dios. Por eso el Señor le dice, así como yo formo el barro, de esa misma manera, y la hago a mi agrado, yo puedo hacerlo contigo, oh casa de Israel. Aleluya. Y pasa con nosotros que nuestro descuido espiritual hace que la vasija se vaya rompiendo. Hace que la vasija de honra se vaya quebrando. Hace que esa vasija que fue creada para el propósito, para la gloria de Dios, empiecen a caerle piedrecitas, basuritas, y haya una resequedad espiritual
que entonces tenemos que acudir a las aguas del río de Dios, a las aguas del río del Espíritu y profundizarnos en ella para ser remojadas, aleluya. Y necesitamos entrar en el torno de Dios y necesitamos entrar en la rueda de Dios para que Él nos desbarate. Aleluya. Aquí hay todo tipo de vasijas. Si usted mira a su alrededor, usted no va a ver una sola vasija completa ni perfecta. A los ojos de Dios sí. Pero yo voy a ver vasijas imperfectas de aquí para allá, y de allá para acá usted también va a ver vasijas imperfectas e incompletas. Aleluya. Porque mientras estemos en esta tierra caminando, vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, pero si andamos siempre sumergidos, metidos en la casa del alfarero, yo no quiero salir, yo quiero vivir en la casa del alfarero. El lugar donde yo siempre quiero estar es la casa del alfarero. Yo no quiero salirme de la casa del alfarero. Yo no quiero que mi mirada se desvíe a otra cosa que no sea la casa del alfarero, su presencia y su accionar en mi vida. Yo quiero ser una vasija perfecta. Yo necesito dejarme trabajar y moldear por mi alfarero. Aleluya. Vasijas agrietadas hay aquí. Vasijas imperfectas. Vasijas destruidas, destrozadas, vasijas grandes, vasijas pequeñas, pero todos tenemos el mismo valor para el dueño del taller y del barro. Aquí no hay una vasija que sea mejor que otra. Todos tenemos el mismo valor para el dueño del barro, para el dueño del taller. Ahora bien, ¿quieres tú dejarte moldear? ¿Quieres tú dejarte trabajar? Aleluya, ¿sabes? Mientras estamos siendo moldeados, Dios nos habla. Por eso fue que el Señor le dijo: vete a casa del alfarero. No le dijo quédate donde tú estás. Le dijo: desciende, levántate. Para nosotros ser moldeados o trabajamos, debemos empezar a caminar. Debemos querer que suceda y permitir que suceda. Dios nunca va a hacer una obra en nosotros que nosotros no querramos que Él la haga. Dios nunca va a poner sus manos sobre nosotros y va a trabajar áreas en nuestra vida si nosotros no le damos el permiso o el acceso a Él para que lo haga. Porque el hombre tiene libre albedrío. Aleluya. Hay personas que Dios empieza a trabajarlas, pero llega un momento en que ellos le dicen a Dios: ya yo no quiero que tú me trabajes ahí. Pues Dios lo suelta. Porque Dios va a llegar siempre hasta donde usted quiera que Él llegue. Aleluya. Todo tipo de vasijas, y todas con el mismo valor para aquel que la formó. Mientras estamos siendo moldeados, el Señor nos habla. De ahí la importancia de dejarnos moldear y trabajar. Permitir que sea el mismo Espíritu Santo. Aquí Él le dijo: desciende a casa del alfarero y allí te voy a hacer entender mis palabras. Entonces, quien debe hacernos entender las palabras de Dios, su voluntad en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo que nos haga entender sus palabras. A veces tenemos situaciones y nos vamos a casa del hermano a buscar palabra. Váyase a la casa del alfarero para que entienda lo que Dios quiere decirle. Queremos soluciones a nuestra vida y nos vamos a donde mengano, fulano, sutano. Váyase a casa del alfarero. Oh, casa rebelde, deja de estar escuchando voces. ¿No viste lo que le pasó a Eva por estar escuchando a la serpiente? Porque desvió por un momento su enfoque. Tú no desvíes el enfoque. Acude a casa del alfarero.
Es en la presencia de Dios donde escuchamos y Él nos hace entender. No es tan solamente que te va a dar una palabra que se va a quedar aérea. Él te va a hacer entender su palabra mediante el proceso. Aleluya. Eso de dejarse moldear por Dios siempre va a ser muy doloroso. Siempre va a ser muy difícil dejarse moldear por Dios, porque son muchísimas cosas las que nosotros debemos dejar, a las que debemos morir cada día. Para dejarnos moldear por Dios debemos morir al yo. Debemos morir al orgullo, debemos morir al ego, debemos morir a la mentira, al odio, a la blasfemia, a la crítica. Debemos dejarnos trabajar. Debemos a veces que si nos van a dar una cachetada, póngale la otra mejilla. Déjese trabajar. Aleluya. Duele, el proceso de ser moldeado es muy doloroso. Aleluya. Pero si no dejamos que mueran esas cosas, nunca se va a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Tú puedes estar seguro que el alfarero te va a desbaratar. Si llegaste maltratado, chocado y abollado, cuando entres a la casa del alfarero, ahí es que la cosa se va a poner fuerte. Porque si llegaste desbaratado, Dios te va a desvanecer y te va a consumir. Y con esa misma materia va a ser algo nuevo y diferente para su gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Te va a desbaratar en 1000 pedazos y va a quitar todo lo que a Él no le agrade. Y tú sabes hasta cuándo va a ser ese proceso, hasta que el barro tome la forma del propósito. Te lo voy a volver a repetir. Hasta que el barro tome, Lisbeth, la forma del propósito. Usted examina su vida. Todo lo que le está pasando, Ronnie, Junín, Yaniel, Alan, aleluya, Iglesia Elohim. Dios está formando su propósito en nosotros. Estamos siendo perseguidos, estamos en apuros, pero no desamparados. Atribulados, perseguidos, pero no estamos destruidos, no estamos derribados. Esto es hasta que se cumpla, hasta que el barro tome la forma del propósito. El propósito, el proceso del quebrantamiento duele y mucho, pero es el que nos va a perfeccionar. Aleluya. Si no nos dejamos trabajar, no vamos a ser la vasija perfecta que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Usted sabe por qué la vasija tiene que desvanecerse en las manos del alfarero? Ya yo se lo dije ahorita. Porque siempre van a haber piedrecitas. Cada uno de los que estamos aquí sabemos cuáles son las piedrecitas que tiene nuestro barro. Hay basuritas que le caen a la vasija y la perjudica. Cada uno de los que estamos aquí sabemos cuáles son las basuritas que le ha caído a nuestra vasija de barro. Y con esos punticos jamás vamos a ser la vasija de honra que Dios quiere que seamos. Aleluya. Recuerda que vas a ser quebrantado hasta que tomes la forma del propósito. Quiero que te lleves esta palabra a tu casa y que tú la pongas en práctica. Él está en la rueda. Lo que quiere decir es que en tu proceso, aunque todos se vayan, Dios está ahí contigo. Si estás atravesando el mar, Él abrió el mar para ti y va caminando contigo. Si estás pasando por el fuego, aunque sientas que el fuego te quema, Él está contigo, caminando en el fuego.
Si estás sintiendo que te estás rompiendo en 1000 pedazos, estás desfondado, que ya le echan un líquido a la vasija y la vasija se queda vacía porque no tiene fondo, el Señor está ahí contigo y es más, es que es suficiente. Te duele el proceso porque Dios está trabajando en la rueda de la prueba. Te duele el proceso es porque Dios está en el torno. Entra al torno y déjate disciplinar. Una vasija quebrada, pero una vasija que Dios quiere usar para su gloria, para testimonio de su gloria. Déjate moldear, déjate trabajar, aleluya. Acude a las manos del experto. Ándate a la casa del alfarero. Ándate, corre desesperadamente, obedientemente, diligentemente. Ándate, aunque sea de barriga, vete a la casa del alfarero, aleluya. Porque en la casa del alfarero siempre va a haber una palabra que te va a transformar aunque te duela. Porque en la casa del alfarero va a haber alimento, va a haber pan, agua, lo que tú necesitas. No lo busques fuera, lo que hay en la casa de tu padre, el alfarero. Con mis manos te formo, dice el Señor. Aleluya. Tú nunca vas a ver a una persona que no tenga conocimiento ni experiencia construyendo un edificio. ¿Quién construye un edificio? El ingeniero y el arquitecto, con su gente que saben de eso. El señor Morillo, usted que sabe de eso. Si alguien que no tiene conocimiento para construir, ni la experiencia, don Héctor, va a ser un disparate. Entonces, nosotros somos esa vasija de barro, de valor incalculable. Solamente aquel que hizo la pieza conoce el valor que tiene. Solo aquel que hizo el barro, que sabe de dónde te sacó, que sabe de dónde tú estabas y dijo: lo voy a formar y lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Solo el que sabe el valor que le costó la pieza, aleluya, y el precio que tuvo que pagar, Él la conoce. No eres menos que nadie. No tenemos mucho que ofrecer, pero tenemos un corazón quebrantado. Un corazón que ha sido roto. Y cuando venimos a la casa del alfarero con una actitud humilde, de humillación y de entrega para Dios, el Señor nos responde: ¿qué no haría por ti? Allá afuera hay un joven. Allá díganle que Dios le bendiga. Él está mirando para acá. Salúdenlo. Cristo te ama y eres especial para Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que el bien y la misericordia de Dios te persigan todos los días de tu vida, desde ahora y para siempre. Oh casa de Israel. Elohim, ponte en pie. Esto es lo que Dios ha querido que se hable en esta mañana. Pero quiero que te lleves esta palabra. ¿Tienes situaciones difíciles? Vete a casa del experto. Vete a donde el que sabe. El que está enfermo va al médico, ¿verdad que sí? A menos que se quiera automedicar, y a veces automedicándose toma las medicinas incorrectas. No vaya a otro lugar a buscar la solución a sus problemas que no sea a la casa de aquel que puede solucionarle sus problemas. En el mismo libro de Jeremías 29:11, porque el Señor siempre le hablaba tanto a Jeremías de esta forma y de cómo moldear. Él le dijo:
yo sé los planes que tengo para ti. Dice el Señor, yo conozco, agarra esa palabra que es para ti. Yo conozco los planes que tengo acerca de ti. Yo conozco cuál es el propósito por el cual te formé. Yo sé cuáles son mis pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, para darte un futuro y una esperanza. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El proceso del quebrantamiento duele.